Hermanos, que el Señor les bendiga. Llegamos a la última parte del estudio que hemos tenido sobre Romanos capítulo 8. Solo para recapitular lo que la palabra ya nos enseñó, recordemos esto. La palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es porque son a estas personas que Dios amó, llamó, justificó, glorificó y desde antes predestinó para que fuesen conformes y semejantes a su Hijo Jesucristo. Dios mismo está con estas personas y está a favor de ellos, y por lo tanto nadie puede prevalecer contra ellos. Dios no solo entregó a su Hijo Jesucristo por ellos, sino que también entregará todas las cosas conforme a su voluntad para que se cumpla su propósito en ellos. Recuerde lo que dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios hemos sido llamados, y conforme al propósito de Dios, Él nos entregará las demás cosas juntamente con su Hijo Jesucristo. Como Jesucristo murió, resucitó y ahora intercede por nosotros, no hay quien nos pueda acusar. Como Dios nos justificó por medio del sacrificio de su Hijo Cristo, no hay ninguna condenación contra nosotros. Como nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, los que amamos a Dios somos más que vencedores en las pruebas y en los padecimientos. Desde el versículo 35 al versículo 39, Pablo escribió así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los versículos que he leído nos dicen de que la victoria del creyente está en que los problemas de esta vida no le podrán separar del amor de Dios. Y ya expliqué anteriormente que si las pruebas pudieran separarnos de Dios, estuviéramos todos destinados a la condenación. Recuerde lo que Cristo les dijo a los apóstoles: la rama que no permanece en la vid verdadera se corta, se seca y se le echa al fuego para que se queme. El versículo 37, donde Pablo dice que somos más que vencedores, es uno de los versículos más mal interpretados por los predicadores de hoy en día. La mayoría de ellos usan este versículo para motivar a la iglesia a seguir adelante, sin explicarle a los hermanos qué es lo que deben de enfrentar para ser vencedores. La mayoría de ellos usan este versículo para hacer sentir bien a los hermanos y para levantarles el autoestima de una manera superficial. Y escuche, a la carne no le gusta perder, al hombre no le gusta ser derrotado. Así es que al instante que el hombre escucha de que alguien le está diciendo que es más que un vencedor, se siente bien. El problema está en que el versículo 37 se aplica a situaciones que son completamente extrañas a lo que Pablo está hablando en el capítulo 8 de Romanos. A menudo yo he escuchado que el versículo 37 se usa para darle fe a los hermanos quienes van a tener una entrevista de trabajo, una entrevista por un asunto migratorio, aún a personas que van a tener un examen. Se les dice que son más que vencedores y por lo tanto deben de creer de que van a salir bien de ese examen o de esa entrevista. Como podemos ver y hemos visto hasta este momento, Pablo, desde el versículo 28 en adelante, está hablando de cosas más sublimes que cualquier asunto terrenal. Está hablando de las personas que padecen y sufren. Está hablando de la iglesia que pasa por persecución, por tribulación, por hambre, por peligro, por espada. Y por eso es que Pablo se ha dedicado a explicar el por qué nosotros debemos de saber de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo primero que nosotros hacemos cuando alguien está
padeciendo o sufriendo es orar. Y no es malo. De hecho, el Señor mismo nos dice que debemos de presentar nuestras peticiones en ruego y en oración. Todas nuestras peticiones en ruego y en oración en vez de afanarnos. Lo malo está en que solamente oramos y nunca le explicamos a la luz de la palabra a la persona que está sufriendo, que está padeciendo, qué es lo que la palabra dice sobre la prueba y sobre el sufrimiento. Recuerde que es la palabra de Dios la que nos imparte fe. Es la palabra de Dios la que nos alumbra y la que nos da conocimiento no solamente del poder de Dios, sino que también de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Cómo me voy a convencer en el momento de la prueba que todas las cosas me ayudan a bien si desconozco lo que la palabra dice sobre ese bien? Y Pablo en el versículo 37 es muy claro en decirnos en qué es que nosotros somos más que vencedores. Él dice, en todas estas cosas. ¿A qué cosas se está refiriendo Pablo? Se refiere a las cosas que ya ha mencionado en el versículo 35, a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, a la desnudez, al peligro, a la espada. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores, porque las soportamos y permanecemos en Jesucristo. No todos perseveran en el momento de la prueba. Cuando Cristo explica la parábola del buen sembrador, dice esto en Lucas capítulo 8, versículo 10 al versículo 13. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, volviendo al versículo 37, donde Pablo dice que en todas estas cosas somos más que vencedores, debemos de entender que los que vencen son aquellos que en la prueba no se alejan ni se apartan de Cristo por muy dolorosa que sea la prueba. Vencer es seguir creyendo en Jesucristo cualquiera que sea nuestra situación y nuestra necesidad. De hecho, la palabra ya nos llama victoriosos a nosotros porque hemos creído en Jesucristo. La primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios, el amado de Dios, aquel que se profetizó que iba a morir por el pecado. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos vencido al mundo. Nuestra victoria sobre el mundo es que hemos creído en Jesús. Hemos creído que ese hombre que fue colgado en un madero, que se llamó Jesús, es el que llevó nuestro pecado sobre él y el que nos da la salvación. Nuestra victoria sobre el mundo no consiste en conquistar las naciones como un rey terrenal se enseñorea de ellas. Esa promesa se le ha hecho a Jesucristo solamente. Y se cumplirá cuando Cristo regrese a esta tierra y reine sobre todo el mundo con justicia y con vara de hierro. Esa promesa se la hizo Dios a su Hijo Jesucristo. Nuestra victoria no consiste en ganar disputas legales en tribunales terrenales. No consiste en obtener cosas materiales o oportunidades humanas. No consiste en obtener un buen trabajo o ser destacado en intelecto, en economía, en fuerza. No consiste en ser promovido de posición en un trabajo. La victoria de la iglesia y la victoria de la cual habla Pablo en Romanos 8 y la misma que habla Juan en su primera carta en el capítulo 5 es que hemos permanecido en Jesucristo, hemos permanecido en su palabra, es que sigo estando persuadido que nuestra tribulación en la tierra es momentánea y que Dios no solo tiene el control sobre todo, sino que también tiene un propósito en todo.
Nuestra victoria está en que cuando pasemos por la prueba, estemos convencidos de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien porque en todas las cosas somos más que vencedores. La palabra nos da a nosotros ejemplos de cómo nosotros somos más que vencedores y de cómo nosotros podemos saber de que todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor, por ejemplo, pule nuestra fe por medio de la prueba, porque el fin de la prueba de nuestra fe es la salvación. Primera carta de Pedro en el capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9, dice él: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis en haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces el propósito de la prueba de nuestra fe es nuestra salvación. Es después del padecimiento que Dios nos perfecciona, nos fortalece y nos hace firme. El capítulo 5 de esa misma carta, del versículo 8 al versículo 10 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es solamente después que el Hijo de Dios ha pasado por el padecimiento que Dios puede obrar en él, fortaleciéndolo, afirmándolo, perfeccionándolo y estableciéndolo. Es a través del padecimiento que Dios nos identifica con su Hijo Jesucristo, quien sufrió por nosotros. Si nosotros queremos ser glorificados con Jesús, suframos con Jesús. El capítulo 4 de esa misma carta, el versículo 12 y 13 dicen: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y esto es una de las cosas más maravillosas que el creyente puede haber obtenido. Nosotros no solo somos privilegiados porque hemos creído en Jesucristo. Si no hubiese sido por la misericordia, por la bondad y por la gracia de Dios, nosotros nunca hubiésemos venido a sus pies. Él fue el que nos encontró en un estado de muerte, el que nos habló y su voz hizo el efecto en nuestros corazones y nos levantó del sepulcro de donde estábamos. Y es por su gracia que nosotros fuimos salvos. Si no hubiese sido Dios, nunca hubiésemos conocido nosotros a Dios. Entonces, una de las cosas más maravillosas que nosotros hemos obtenido es el haber creído en Jesucristo. Pero otra también maravillosa que nosotros hemos recibido y que no nos gusta a nosotros, sería yo hipócrita decir que me gusta sufrir, pero como regalo se nos ha concedido que suframos juntamente con Cristo. Y qué privilegio para nosotros, hermanos, llamarnos hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos dé testimonio de que somos hijos de Dios, y que prueba de que somos hijos de Dios es que padezcamos y suframos juntamente con el Hijo de Dios, Jesucristo, el siervo sufrido. La prueba produce paciencia y perseverancia y aguante, lo cual es necesario para que nosotros terminemos la carrera que tenemos por delante. Santiago capítulo 1, en el versículo 2, 3 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia o aguante. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. Entonces, el orden de las cosas es así. El Señor nos permite pasar por pruebas. El propósito de ello es que Él produzca paciencia en nosotros. Y cuando la paciencia ha sido producida en nosotros, entonces la paciencia da una obra que es perfecta y completa. Y esa es que nosotros seamos cabales, que seamos completos, que no nos falte nada y que seamos perfectos. La paciencia, como dije, es algo necesario que nosotros necesitamos para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin paciencia es imposible que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante. Y lo que produce la paciencia es la prueba de nuestra fe. Entonces vea usted que me escucha, cómo el Señor sí hace que todas las cosas que nosotros pasamos, sufrimiento, padecimiento, prueba, dolor, llanto, hambre, peligro, desnudez, persecución, tribulación, cómo el Señor nuestro Dios tiene el control sobre esas cosas, pero cómo el Señor nuestro Dios tiene el propósito que esas cosas nos ayuden a nosotros a bien. Dese cuenta entonces cómo los verdaderos creyentes son más que vencedores en la prueba y en el sufrimiento, porque en vez de alejarse de Dios o en vez de blasfemar contra Dios y culparle a Él por su dolor, el sufrimiento ejercita la fe de ellos. El sufrimiento los identifica con el ser que es más sublime que los cielos, el unigénito Hijo de Dios. ¡Qué honor y qué privilegio! El sufrimiento los hace perfectos, completos, cabales. El sufrimiento produce en ellos paciencia para poder soportar el dolor y seguir corriendo la carrera en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice que en todas esas cosas, en todo lo que causa dolor, llanto y sufrimiento, en todas ellas, los que aman a Dios son más que vencedores, porque todo eso le ayuda a un bien, al bien conforme al propósito de Dios. Pablo concluye el capítulo 8 de esta manera, 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la palabra de Dios edifique su vida, hermanos. Que el Señor les bendiga.